Hola, buenas tardes. De nuevo con vosotros una nueva charla, la charla número 12 de Camino a la no dualidad. Bien, ya me conocéis, mi nombre es Yesot y llevo este mini curso sobre Camino a la no dualidad. Dentro del camino a la no dualidad, hoy vamos a hablar sobre un tema importante que lo he titulado Las trampas del pasado, las recurrencias y la ley de recurrencia y el poder de los vasanas. Bien, paso a aclarar un poquito lo que vamos a tratar, y es el poder que tienen nuestros propios vasanas, deseos profundos, en la repetición de eventos en esta vida. La charla está dada a nivel de identidad todavía con el cuerpo-mente, es decir, todo lo que se está hablando existe como fenómeno a este nivel. Cuando uno ya habla a niveles superiores, en el sentido de la desidentificación con el cuerpo-mente, entra dentro de aspectos que podríamos matizar sobre esta conferencia que vamos a dar. Bien, dicho esto, pues este tema de hoy es para hablar sobre las múltiples trampas que existen para el buscador sincero del ser, ¿no? De este autoconocimiento. Al igual que el científico que observa el mundo, él debe observar ese espacio psicológico creado por la mente, en donde conviven multitud de tensiones, de deseos, de motivaciones que impulsan lo que es la rueda de la vida. Hemos dicho que el ser humano es multidimensional y no hacemos esta afirmación de manera gratuita, sino basándonos en la experiencia real de descubrimientos científicos que apoyan la naturaleza energética y atómica del hombre. Como os decía, todo ser humano en su esencia está confinado en 4 elementos que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. La combinación de los mismos en las proporciones determinadas dan como origen al organismo físico del hombre. Y este organismo es de naturaleza puramente química. La mente, como tal, es el conjunto de pensamientos originados en la interacción del cerebro humano y los sentidos con el medio que le rodea. Es decir, nuestra conexión de nuestra mente y de la aparición del mundo es porque nuestra conciencia está conectada a través de los 5 sentidos y del prana que circula a través nuestra. Es debido a eso que percibimos el mundo como un fenómeno real, aparentemente. Entonces, aclarado esto, es el mecanismo de exploración externa o del mundo, de las relaciones y asociaciones de pensamientos que dan origen a un determinado individuo, ¿no? Un pensamiento busca inmediatamente una asociación para poder sobrevivir. Entonces, arrastra hacia sí, por ley de atracción, a otros pensamientos de la misma naturaleza, según la ley de ondas de la misma amplitud, y formando un espectro que parece ser continuo en el tiempo psicológico del individuo. Es el propio mecanismo del pensamiento el que crea la falsa sensación de continuidad de aquello que denominamos vulgarmente como mente. Se crea de forma instantánea un centro coordinador del pensamiento que tomamos erróneamente por nuestro yo y que parece dar continuidad a nuestras experiencias para dotarlo del poder hipnótico de realidad estable. En la tradición no dual nos damos cuenta de que existen lagunas entre pensamiento y pensamiento, ¿no? Ciertamente no somos conscientes de la ausencia de esos intervalos porque vivimos dominados por un carrusel continuo de imágenes que se solapan formando una película vital que denominamos nuestra vida, ¿no? Sin embargo, con el uso de la discriminación y la autoobservación empezamos a ser capaces de mirar ese espacio, cuya duración en un principio puede ser corta, pero que con la práctica diaria puede ser contrastada y ampliada con el mero hecho de mirar desapasionadamente.
¿Mm? Esos intervalos de no memoria, de ausencia, no indican que no tuviéramos existencia en ese momento, porque podemos afirmar más tarde, cuando nos hemos percibido de su presencia, del hecho de ser recordados, lo cual indica que la conciencia estaba presente sin nuestra autorización y sin nuestra voluntad. Es decir, la memoria no puede ser un instrumento fiable 100% para poder investigar lo que somos, ya que en el momento que ocurrió dicho suceso, en ninguna forma estábamos inconscientes, sino meramente dormidos a esta constatación. De hecho, la memoria es una buena herramienta dentro de su área, que es la de barajarse con los aprendizajes funcionales y básicos de supervivencia, relación con los objetos inanimados y los conocimientos prácticos de cierta profesión u oficio. Por eso, por tanto, distinguimos dos clases de memoria, la memoria funcional y la memoria psicológica. Evidentemente, la primera tiene su propio mecanismo de funcionamiento, operando según las leyes mecánicas del pasado. Necesitamos un lenguaje para expresar y expresarnos y dotar de significados a los objetos, para de esta manera podernos relacionar. En su ámbito es una herramienta perfecta para ubicarnos en el mundo. Sin embargo, la memoria psicológica es la que nos sirve para formar un carácter, una determinada forma de operar en el mundo de las relaciones humanas. Y esta tiene su origen en el yo falso, autocreado por el pensamiento, de naturaleza inestable, promete seguridad al individuo dentro del ámbito reducido de sus propias conclusiones. Por lo tanto, el pensamiento es el causante del sufrimiento psicológico y emocional del ser humano, de los antagonismos, de las luchas sociales, de los problemas de pareja, de dinero y de las guerras y de las múltiples divisiones que ha creado las diferentes categorías del pensamiento dialéctico. Por lo tanto, podríamos indagar qué es el futuro, ¿no? Y cuál es la misión que tiene un verdadero mensajero sobre la no dualidad, sobre este tema, ¿no? Y es el propósito es deshipnotizar la creencia primigenia, reforzada por otros yoes y aceptado en esta sociedad de ser una persona ubicada en el tiempo con un cuerpo y una mente individual separada. Veremos que el satsang es un encuentro en cierta manera para despojarnos de todo este falso yo y hablar desde el ser, desde el conocimiento intuitivo directo del ser. Pero para ello hay que eliminar las creencias falsas, ¿eh? que pasan desapercibidas por la gran mayoría de personas que nos rodean y que constituyen la denominada ignorancia básica de nuestra propia e inherente naturaleza. Bien, para ello vamos a hablar pues, de la influencia que tienen los vasanas o impresiones profundas inconscientes en nuestra mente. Y posteriormente haremos un experimento, juego con la conciencia, que lo he titulado Los dos trucos de Patanjali, ¿vale? Bien, esto lo haremos ahora al final, pero antes hablaremos sobre los vasanas. Bien, recordaros que toda esta información la podéis encontrar en mi canal y por José María Martínez Gaspar, si os queréis suscribir. Y también tenéis la opción de ir al blog que tengo, tumayorregalo.es, donde hago publicaciones y también tengo ciertos libros gratuitos y cursos para personas que quieran profundizar en estas materias. Y dicho esto, me he hecho un poquito de spam, perdón, pero quería decir que la influencia de los vasanas o impresiones profundas es ciertamente curioso cómo existen, ¿no? Verdaderamente en nuestra vida. Un aparente guión que se repite, un obstáculo interno que nos impide alcanzar mayores alturas. Esto lo podemos evidenciar en nuestro mundo fenoménico. Son como techos o paredes, a veces murallas, donde nos estrellamos una y otra vez. Son los límites mentales que parecen venir de fábrica en nuestra vida, en nuestra infancia, o por algún hecho traumático que nos ha dejado huella profunda. Existen también sankalpas,
o vasanas, impresiones profundas, positivas, como puede ser el día que nos casamos, nuestro primer hijo, la boda de un hermano, de un hijo, etcétera. Sin embargo, es urgente investigar, ¿no?, la naturaleza de estas grabaciones que nos impiden avanzar. Todas ellas nos están invitando a ser vistas, reconocidas y abrazadas. A empezar a tener una relación de amor con nosotros mismos, un estado enamorado del ser, ¿no? Cuando se practica la atención plena al momento presente, sin distorsiones, con plena aceptación, podemos sentir cómo la expansión empieza a aparecer en nuestra vida. Es la acogida de lo inconsciente a ese espacio aparentemente oscuro para la mente, pero que esconde la joya de cierta virtud que no ha sido desplegada por la conciencia, identificada con el cuerpo-mente. El miedo, cuando se observa desde este espacio neutral, se convierte en una energía poderosa que a la luz de la conciencia presente se convierte progresivamente en amor. Un amor sin causa, sin ser invitado, y que no depende de las circunstancias ni de las modas pasajeras. Es la falta absoluta de miedo, ansiedad y preocupación en la vida manifiesta de esa persona y la aparición de un coraje y confianza que está más allá de toda explicación racional. En definitiva, es un salto cuántico, un salto al vacío, donde el tiempo pierde su fuerza y la atracción por el mundo palidece, como si fuera una fotografía añeja en un espacio distante. Es la expansión de la consciencia que se ha comprendido a sí misma como origen y fundamento de toda la desdicha del ser humano. Desde ahí, ningún vasana puede tener ya fuerza, aunque el prarabdha karma del individuo debe proseguir. Prarabdha karma es el karma del destino. Hay 3 tipos de karma que hablaremos en la siguiente charla. En la charla número 13 hablaremos sobre el poder, los 3 tipos de karma. Y este prarabdha del destino, que ya viene fijo para el individuo, debe proseguir en el cuerpo hasta que éste fallezca. Él tiene que cosechar las acciones, buenas o malas, que haya tenido en su última encarnación, porque esta es la definitiva para aquel que se ha liberado. El presente, yo soy, es un estado intemporal que nos lleva fuera de la línea del espacio-tiempo hacia las dimensiones recónditas e infinitas del ser. Entonces, para digerir esta charla, vamos a dar un pequeño juego, experimento con la conciencia. Lo he titulado Los 2 trucos de Patanjali. Así que hablaré sobre él. Ya sabéis que la experiencia del presente es muy peculiar en cuanto a que nadie puede adueñarse de ella, ¿no? Parece que se puede poseer o captar el presente, pero cuando eso ocurre ya se ha perdido. El presente tiene la capacidad de disolver el karma, ¿no? Vivir en el estado presente de continuo disuelve el karma totalmente. El presente simplemente está y no hay nadie que pueda conocerlo o saber sobre él, ¿no? Debido a esta peculiaridad es difícil encontrar un método que haga posible la experimentación viva del presente o que ayude a establecerse en ella. Sin embargo, algunas de las corrientes filosóficas o religiosas existentes tienen su método para hacerlo y el sistema Vedanta-Advaita es una de ellas. El Vedanta-Advaita plantea su método analítico de escudriñar la realidad de acuerdo con la relación existente entre sujeto y objeto. ¿Vale? Bien. Si esto se comprende, la experiencia cotidiana evidencia que el sujeto siempre se experimenta a sí mismo diferente de los objetos que conoce. Esta base de diferenciación, donde empiezan y acaban los límites del sujeto y donde los del objeto, es necesaria para plantear o no los límites de la realidad. Y es complicado establecer una frontera lo suficientemente estable que sirva para delimitar esta relación cognitiva de sujeto-objeto. Fue Patanjali el primero en ofrecer una teoría que solucionase este dilema, ¿vale? Que es francamente interesante.
Patanjali planteó que toda la información de la realidad cotidiana, que puede ser interpretada a través de los sentidos, hace parte de los objetos externos y del mundo externo. En cambio, toda información que puede interpretarse sin representación o sin intervención sensoria hace parte del sujeto y de su mundo interno. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. Bueno, siempre en la condición, y os explico, hay sujeto y objeto. Cuando se experimentan sucesos, ya sean reales o materiales, externos o internos, siempre aparece la dualidad objeto-sujeto, como parte efectiva del conocer. El gran aporte de Patanjali es inducir a que la atención se sitúe exclusivamente en los objetos materiales externos y no en quien los detecta, ¿vale? En los objetos, en los materiales y externos, y que la atención además se sitúe en la capacidad ideal de autotestiguar propia del sujeto cuando éste experimenta su mundo interno. Bien, entonces, tiene Patanjali dos grandes trucos. Afirma que el mundo interno se debe atender exclusivamente al sujeto, ¿eh? Y en cambio en el mundo externo se debe atender exclusivamente al objeto. Y esto consiste en la práctica de la meditación. Cuando estamos en el mundo, atención total al mundo de los objetos. Cuando queremos introducirnos en el ser, en el conocimiento del ser, atención exclusiva al ser. Es difícil para las personas hacer esa atención dividida, estar mucho tiempo atentas a los objetos externos sin reparar en darse cuenta de sí mismos mientras esto ocurre, ¿eh? Estar presente. Esta condición de estar fuera, es decir, sumergidos en los objetos como si fuera la primera vez que se ven, no es habitual en los adultos, mientras que sí lo es en los niños. Por lo tanto, cuando hablamos de recoger esta conciencia niño, es para entrar dentro de esta práctica también. Cada vez que un niño experimenta un objeto, lo convierte en un universo único, olvidándose de todo lo que le rodea. Como cuando se olvida pues, del dolor que le produce un golpe cuando cuando se le ofrece en ese momento, por ejemplo, un caramelo, ¿no? Pues así debería ver el mundo el adulto, con novedad, intensidad y brillo. Sin embargo, en la práctica la mayoría de los adultos ven el mundo como de segunda mano, usado, sin vida. Y si en algún momento ocurre esa extraña sorpresa que provoca el asombro, dicha percepción intensa suele durar muy poco, apenas instantes para desaparecer oculta entre los nuevos e innumerables pensamientos que traen los recuerdos. En el mundo interior ocurre algo similar. Cuando el individuo aborda la práctica meditativa, se busca estar atento al observador, a sí mismo, a atestiguarse, sin distracción, ante los pensamientos que aparecen en forma de objetos mentales. Esta actividad excesiva de atender los pensamientos impide reconocer la condición de presencia del observador, del sujeto. En el mundo interior pueden aparecer cadenas de pensamiento tan absolutamente largas que conviertan a la práctica meditativa interna en un caos total, incluso a pesar de que se está intentando atender al propio sujeto y no a los pensamientos internos. La mente siempre se desliza en el pasado y una otra vez aparecen los recuerdos. Estos inconvenientes son a causa de la falta de educación de la mente al perder el presente. Porque el ser humano le cuesta estar atento continuamente a los objetos externos mientras sus sentidos están activos o en su defecto cuando atiende a su mundo interior. Situarse en el observador mientras sus sentidos están desconectados. Y entonces, ¿qué debe hacerse para percibir continuamente la información externa que hace parte del presente? Bueno, pues ahí vamos a entrar. Debe escogerse cualquier parte del mundo externo, la que usted desee, y estar atento sensorialmente a ella como si fuera la primera vez que se la experimenta, lleno de sorpresa, vivo como nunca antes ha estado. Para ello no es necesario aislarse del mundo, al contrario, implica imbuirse plenamente en lo cotidiano, estando atentos
con los 5 sentidos a cualquiera de las múltiples posibilidades cotidianas, atentos a escuchar, a palpar, a gustar, a oler y a ver alternativamente formas y colores. Es decir, es el despertar de los sentidos, ¿no? Lo coherente es que si alguien habla, se le escucha. Si es la hora de la comida, se la deguste. Si hay un momento de placer, abocarse a sentirlo. Lo que no es factible con estas premisas es tener un momento de placer y pensar en cualquier otra cosa que no competa en ese momento. O estar comiendo y buscar un momento de placer, o mientras está trabajando querer descansar, o cuando se está descansando buscar comer. Me explico, dejar el yo descolgado, ¿no? El ser humano no fluye coherentemente con los acontecimientos en el aquí y el ahora. No sabe ni tiene destreza para vivir en oportunidad de lugar y tiempo. No posee el discernimiento para poder vivir continuamente con coherencia en el presente. La magia que hay en el presente es inmensa, pero el individuo no se atreve a vivirla porque cree que debe controlar constantemente las situaciones de su vida. Si la vida muestra algo, es que a los acontecimientos nadie los controla, ¿no? Al igual que no es posible controlar la acidez de la sangre, ni la velocidad del crecimiento del pelo, ni la rapidez de la digestión. Nada de esto es posible controlar la voluntad y mucho menos el suceder de los acontecimientos que fluyen en el presente. Simplemente se trata de vivir de manera natural, sin tener que estar en todo momento a la espera de controlar. La idea de la vida es lanzarse a experimentar y a vivir con naturalidad, con fluidez. El ser humano tiene un miedo terrorífico a sufrir y eso le impide experimentar la naturalidad del presente. Prefiere no actuar, incluso no amar, por el miedo a sufrir. Pero siempre será mejor abocarse a experimentar, aunque nos llegue el sufrimiento y el error, pues la acción por lo menos dejará el aprendizaje de lo vivido. ¿Y qué debe hacerse en el mundo interior ahora? Para detectar continuamente la información que fluye en el presente interior. Bueno, pues lo primero y más importante es que los sentidos deben ser desconectados. Para ello, basta estar atentos al mundo interior en vez de a la información que proviene de los sentidos. Se trata simplemente de esperar la información interior que aparezca en forma de pensamientos sin que exista contaminación externa proveniente de los sentidos. ¿Mm? Para desconectar los sentidos no hay que luchar contra ellos. La solución no estriba en pelearse contra los oídos por no escuchar o contra el cuerpo por no sentir dolor. Seguramente van a aparecer ruidos exteriores, pero ello no importa. Así continuamente una y otra vez llegará el momento en que el mundo externo desaparezca. Estos sonidos se funden en este silencio. Entonces la actitud correcta de atención asociada al mundo interior es de esperar pensamientos evitando convertirse en ellos, no cabalgar sobre ellos. Se debe esperar su aparición y su desaparición continuamente, teniendo en cuenta que quien observa el movimiento mental debe ser ajeno a ese movimiento. Y con la práctica constante notará la sensación de estar situada físicamente atrás, mientras los pensamientos se reconocen mentalmente al frente, yendo y viniendo, naciendo y muriendo. A medida que se distinguen los pensamientos a la distancia sumados a un sujeto vivo que los observa desde atrás, notará que empieza a ocurrir algo extraordinario. El mundo interior se ralentiza y se empieza a aquietar, y la intensidad de lo conocido aumenta en extremo. Aparece un gran afianzamiento en el acto de ser observador de la ausencia de pensamientos. Se es testigo inalterable de una nada llena de conciencia, llena de vida, en donde no emerge ni surge pensamiento alguno. Ahora solo queda un observador sin forma que detecta a la lejanía su propia ausencia de historia. A este proceso intenso de percepción interior
donde se es testigo del vacío, de la propia historia, la denominamos observación interior. Bueno, pues esta práctica de observación interior puede tener un problema añadido, ¿vale? La mente puede llegar a crear un pensamiento de ausencia de historia. Es decir, a la mente no le es fácil diferenciar claramente entre un pensamiento de vacío y lo que realmente buscamos, que es el vacío de pensamientos. Ambas situaciones representan cosas muy diferentes. Una es observarse interiormente sin historia, sin emitir juicio alguno, y otra es reconocer el recuerdo del vacío como evento histórico, como pensamiento. El presente puro que fluye en el mundo interior es siempre vacío de historia, no es un pensamiento en forma de vacío histórico. Pero no es la observación interior y la ausencia de historia lo que se busca finalmente en la práctica interior, aunque dicha experiencia es muy agradable, ¿eh? Hay un paso posterior, cuando el observador interior se convierte en objeto de la propia atención. Se busca finalmente que la atención de conocer del sujeto se deposite en el observador mismo que atiende, o lo que es lo mismo, debe atenderse a la atención. Cuando el observador se convierte en objeto de observación, ocurre algo mágico en el mundo interior. Ahora el observador es simultáneamente sujeto y objeto de la cognición. Emerge la simultaneidad en la percepción, y esto hace que el perceptor esté en todo el campo de percepción, en vez de en una zona concreta del mismo. Mientras, de igual manera, todo lo conocido hace parte del observador. Esa experiencia es exquisita e inenarrable, ¿eh? Pues el observador está en todas partes y en ninguna parte específica del campo interior que ahora hemos establecido o anteriormente. Además, el campo interior no se diferencia del observador que lo conoce, y observador y observado son simultáneos. El perceptor interior se ha difundido en el ambiente mental interior como lo hace un gas en el aire. A este nuevo estado se le denomina concentración interior. Y posteriormente desaparece la frontera que delimitaba el estado anterior y sigue produciéndose la difusión en todo el campo existente más allá de esa frontera previa, integrándose la información externa que antes existía independientemente a este proceso. Existía independientemente. A este proceso, quiero decir, se le denomina meditación. La solución más inteligente que podemos lograr respecto a la acción es la de vivir afuera con intensidad, sin temer ningún aspecto de la experiencia cotidiana, y aprender a soltarse, a sentir sin necesidad de estar pensando en ello. De esta forma se puede ser libre de la vida, en la vida cotidiana y como contrapartida en el mundo interior. Ciertamente esta es una vía tántrica, ¿de acuerdo? Como facilitador os propongo este tipo de meditación y una reflexión. ¿Somos aspirantes? ¿Somos buscadores o somos devotos? Esto es una encuesta que dejaré al final para saber, para autoconocernos si estamos viviendo esta vía interior como aspirantes, como buscadores o como devotos, ¿de acuerdo? Nada más, me despido y agradeceros todo el tiempo y poner en práctica estos dos trucos de Patanjali cuando queráis. Y daréis testimonio de lo que estamos aquí diciendo. Saborearéis el sabor de la meditación y de vivir en la conciencia presente. Sin más, me despido. Nada más.